Esto me parece clave. El siguiente elemento que podemos extraer de este auto, y es, lo estábamos viendo antes, compañeros, pero bueno, que la responsabilidad de gestionar la emergencia era de la Generalitat, del gobierno autonómico. Sí, hubo mucho debate con eso, si era responsabilidad del gobierno de la Generalitat, si era responsabilidad del gobierno central, y lo ha zanjado la jueza de Catarrocha, Nuria Ruiz Tobarra. Ha dicho básicamente que en las primeras horas de esa catástrofe ya se sabía, había un consenso de que las competencias eran autonómicas, que eran de la Generalitat, y lo ha hecho precisamente para rechazar una querella que ha presentado Hazte Oír contra la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Vale, y esto también es interesante, y vamos a escuchar lo que dijo Mazón en su comparecencia en Les Corts cuando, claro, se refiere a lo que él llamó apagón informativo. Unos datos que la Confederación jamás comunicó a Emergencias durante ese apagón informativo de 2 horas y media. Las que van desde las 16:13 a las 18:43 del 29 de octubre. Apagón informativo, es decir, dice Mazón, sostiene Mazón, que durante ese periodo no recibió información de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero si pasamos y vemos el siguiente elemento, compañeros, hace alusión también ese informe, porque se añade al sumario al Sistema Automático de Información Hidrológica. ¿Esto qué es, Alfonso? Bueno, ¿qué hizo la jueza? Pues a ver si eso era verdad, y preguntó al Ministerio de Transición Ecológica, este organismo, el Sistema Automático de Información Hidrológica, le contestaron que estaba plenamente activo. Y que esa información sobre los distintos caudales, sobre el barranco del Pollo, sobre cualquier río, sobre cualquier barranco de la Comunidad Valenciana, pues estaba dando datos en tiempo real, accesible a todo el mundo a través de su página web. Lo que se quejan es que no se mandaron correos cuando se produjo la crecida, pero esa información estaba en la web, y no solo en la web, es que además el Centro de Coordinación dispone de una aplicación en la que esos datos iban siendo refrescados cada 2, 3, 5 minutos. Venga, y un último elemento que además esto es noticia de las últimas horas y que también has podido conocer, y es que la jueza ha pedido las imágenes de televisión. Vamos a recordar, porque es que no hay que ser ningún experto, bastaba con ver la televisión, bastaba con ver La Sexta, 14:30 del día 29, del fatídico día 14:30. Elena Resano decía esto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estábamos avisados de que esta dana iba a dejar mucha agua, pero desde luego las imágenes que estamos viendo son devastadoras. A esta hora sigue arrasando el sur y el este de la península. La situación es extrema en las provincias de Málaga y de Valencia. Es la casa primera de arriba. Es la casa de la policía. Ahí se tiene que ver. Situación extrema, decía Elena Resano. Fíjate qué imagen. Esto, si yo no me equivoco, es Utiel. Un coche de la Policía Municipal arrastrado. Fíjate qué imagen. Ese torrente de agua. Estos son, insisto, imágenes de entre las 2:30 y las 3 de la tarde que estábamos emitiendo en La Sexta. Y esto es lo que ha pedido la jueza también. ¿Verdad, Alfonso? Y eso fue la apertura del informativo. De hecho, era la noticia del día, sin lugar a dudas. Yo estaba en Más Vale Tarde y todos los temas se fueron cayendo por la magnitud de la catástrofe. Ha pedido esos vídeos, entre ellos a La Sexta, se los hemos mandado, y es curioso porque lo que dice la jueza es que esa información es muy útil para determinar que efectivamente a partir de las 2 de la tarde era evidente que la catástrofe tenía una magnitud muy, muy importante. Y cuando todavía no se habían producido la mayor parte de las muertes, 5:30 de la tarde, seguíamos, lo acabas de decir, en Más Vale Tarde, lo contábamos así. Tenemos que poner el foco efectivamente en la Comunidad Valenciana, en la zona entre Valencia, la zona de Requena y de Utiel. En este área de servicio de Chiva es donde nos hemos tenido que quedar cuando íbamos por la A3 a 45 minutos de Requena, cuando nos dirigíamos a esa zona de Utiel, Requena. Pues esas son las imágenes, en este caso, de la tarde, de la mañana, en La Sexta, contándolo desde las 2:30. Y es que si nos vamos al día anterior, el día anterior ya lo estábamos avisando. Los meteorólogos de esta casa ya estaban avisando de lo que venía, de lo que decía la EMET. Había avisos, si es que la alerta estaba desde por la mañana. Magistrado, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, analista del Rojo Vivo de La Sexta. Magistrado Bosch, bona vesprada, magistrado. Hola, Antonio, bona vesprada. Claro, analizando el sumario, aquí puede haber responsabilidades penales de responsables políticos. Efectivamente, y de hecho, las diligencias instructoras de la magistrada excluyen, por un lado, cualquier responsabilidad penal del Gobierno central y sí que apuntan a la posible implicación de cargos de la Administración autonómica, porque precisamente la legislación establece que la gestión en materia de emergencias y de protección civil
es del gobierno valenciano y por ello la magistrada ha remarcado que una cosa es la reconstrucción posterior, las actuaciones de apoyo, y otra cómo se gestionó el día de la Dana, que es cuando se produjeron las muertes, y manifiesta reiteradamente que esas muertes pudieron haberse evitado con una actuación más diligente, con una actuación más proporcionada al riesgo que estaba en marcha, y en este ámbito por eso también remarca que el aviso fue realizado de manera tardía y además de manera incorrecta. Por eso ahora en esta fase de instrucción judicial se están recopilando todo tipo de datos para determinar cómo cronológicamente se fueron elevando las situaciones de riesgo, de peligro, y para valorar si los cargos autonómicos actuaron de una manera proporcionada o actuaron de forma negligente, lo cual llevaría a posibles responsabilidades penales. Claro, y luego Mazón, de momento, claro, la jueza no puede investigar o imputarle. La jueza, si le investiga o le imputa, digamos, perdería el caso, ¿no? Porque él mantiene el aforamiento mientras sea el presidente. No sé, si la hipótesis es si el presidente Carlos Mazón puede haber incurrido en responsabilidades penales, creo que es importante fijar cómo está regulada esta materia en la ley. La ley es una ley valenciana, la Ley de Emergencias y Protección Civil, que es la ley 13/2010, que determina que el mando único ante una catástrofe, ante una situación de riesgo extremo de este tipo, no es del presidente autonómico, es de la consellera. Además está indicado expresamente en la ley. Dice que el mando único es ejercido por quien es el titular de la consellería. Y es lógico, estas cosas no pueden ser consensuadas. Alguien tiene que tomar decisiones que han de adoptarse de manera inmediata. Y la ley dice que en este caso debía haber sido la consellera. Para analizar si hay responsabilidad penal, se tiene que determinar si la Consellería disponía de todos los datos, de toda la información que mostraba esa situación de grave riesgo, y a pesar de ello no adoptó las medidas adecuadas. A partir de ahí, ante esa hipótesis de que puede haber responsabilidad penal de algún alto cargo de la Administración valenciana, el presidente de la Generalitat, aunque no sea quien delimita la ley como mando único, puede también incurrir en responsabilidades penales, siempre que se acredite que en esa decisión o en esas omisiones de la consellera, el presidente Carlos Mazón incurrió en algún tipo de participación, de cooperación, de indicación para que no se enviara la alerta o para que hubiera un retraso negligente. Efectivamente, el Carlos Mazón es presidente autonómico y está aforado ante el Tribunal Superior. Si la investigación continuara en esta línea y aparecieran posibles indicios de responsabilidad del presidente de la Generalitat, tendría que pasar la causa ante el Tribunal Superior de Justicia por el aforamiento, pero todavía, obviamente, es una hipótesis, no hemos llegado ahí, pero sí que las diligencias instructoras van en la dirección de apuntar a la responsabilidad de los cargos autonómicos, y creo que hay que relacionar esto con esos cambios de versión, esas discusiones sobre quién estaba en el CECOPI, si Mazón estaba, a qué hora, cuándo llegó y quién tomó todas las decisiones. Es decir, que aquí la jueza tiene que determinar si hubo negligencia y si esa negligencia de alguna manera es punible, es penalmente, digamos, sancionable. Así es, Antonio. Precisamente no basta para que haya responsabilidad penal, que haya errores en la coordinación de los recursos, que haya fallos en la gestión. Además, hay que haber dispuesto de toda la información necesaria, de todos los datos. Por eso hay una guerra de relatos sobre si la EMET informó completamente, si la Confederación Hidrográfica aportó todos los datos. Si se disponía de todos los datos y no se actuó de manera proporcionada cuando se podía actuar, en este caso puede haber negligencia propia del delito de homicidio imprudente, que además aquí la tragedia afecta a más de 200 personas muertas. Por eso, precisamente, hay que determinar quién decidió y si decidió en solitario o intervinieron otras personas como partícipes en esa decisión. En el supuesto hipotético de que la consellera no hubiera actuado proporcionalmente o de que el presidente de la Generalitat hubiera intervenido en esa decisión, podríamos hablar de responsabilidad penal. Lo cierto es que la jueza instructora está siendo muy clara en el sentido de que las muertes eran evitables, que el aviso fue tardío y por eso intenta aclarar quién adoptó esas decisiones y cómo se adoptaron.
Vale, pues la conexión, disculpa. nada, me han contestado ya los tertulianos que sí, pues que podría efectivamente llamarle a Mazón para declarar, que tendría que decir la verdad si fuera como testigo en el juicio de Salomé Pradas. Exacto, o sea, Carlos Mazón, bueno, no está obligado a declarar, a asistir a esa declaración, está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia, pero sí Salomé Pradas. Salomé Pradas ha perdido el aforamiento y bueno, ahora mismo puede ser citada como investigada, como testigo también. Se supone, si está poniendo el foco en el CECOPI y ella es la responsable, pues seguramente sería como investigada, pero le puede incluso, pues obviamente, exigir o pedir a las compañías telefónicas que le pasen el listado de llamadas, los mensajes que hubiera mantenido, y la declaración de Salomé Pradas va a ser muy relevante, porque estoy absolutamente convencido de que Salomé Pradas, si puede, va a hacer lo posible para no tener que asumir la responsabilidad, posible responsabilidad penal, por 224 homicidios involuntarios de conciudadanos. Y bueno, no sé si me habías escuchado anteriormente, si se ha interrumpido antes o no la emisión, pero queda claro dónde estaba Carlos Mazón o dónde está Carlos Mazón, o cuándo acudió Carlos Mazón al CECOPI. Lo que queda claro por el sumario, Joaquín, es que Carlos Mazón entró en el CECOPI 224 muertos tarde. Y que tenga que... Yo lo que pediría Espera, es una creo que Margallo te quiere cierta hacer una exactitud, pregunta. una cierta exactitud. Es decir, el señor Carlos Mazón puede ser citado por la juez como testigo sin ninguna restricción y tiene obligación a decir la verdad. Y por tanto se le puede preguntar en sede judicial a qué hora llegó al CECOPI, y a las 7 personas que estaban allí, más la delegada del gobierno que está en el comité de dirección del CECOPI, también se le puede preguntar eso. O sea, eso es perfectamente soluble sin necesidad de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia. Eso será si se ve indicios de criminalidad. Ángel, quizá la jugada de la jueza, porque estamos viendo que actualmente en los últimos autos que está haciendo es como para casi cercar a Mazón, preguntando incluso qué autoridades estaban presentes en ese momento en el CECOPI, que parece que está apuntando directamente. ¿Puede ser también esto, si está obligado a venir y decir la verdad, va a tener que hablar? Vamos a ver, tendría la prerrogativa incluso de poder declarar por escrito. ¿De acuerdo? Recordemos que está aforado. Si la jueza, como está apuntando, está enfocando hacia la Generalitat Valenciana, a la que ya considera la responsable de las muertes, la responsable de la tragedia. Obviamente el principal responsable es el presidente de la Generalitat. Yo creo que absolutamente imposible que la jueza esté pensando en citar a Carlos Mazón como testigo, porque estaría incluso, bueno, pues se correría incluso el riesgo de que pudiera estar vulnerando los propios derechos del presidente valenciano. Y bueno, entrar incluso en causa, uno podría pensar incluso que podría entrar en causa de nulidad. Porque podría ser una declaración trampa, una petición de declaración de testigo trampa, ¿no? En la que finalmente tuviera que interrumpir esa declaración y bueno, y elevar exposición razonada para solicitar su declaración como investigado en el procedimiento. Yo lo veo harto difícil que pueda citar a Mazón como testigo. Puede hacerlo, pero bueno, con muchísimas precauciones, porque si está apuntando directamente a la Generalitat, olería mucho que tal vez está buscando pues que se autoincrimine el presidente valenciano y tiene sus derechos. Recordemos que en esa declaración como testigo acudiría sin abogado. Pero, por ejemplo, el auto que hemos conocido hoy es un auto que pide a la Consellería de Interior un informe sobre los recesos que ha habido en el CECOPI. Claro. A la universidad otro sobre por qué ellos sí suspendieron sus clases, y a la Guardia Civil la cronología del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses. ¿Por qué pide esto? Cronología y atención, muy importante también. Le dice a la Guardia Civil, dice en su auto, no quiero declaraciones policiales. Las declaraciones se hacen en el juzgado, de testigos y de investigados. Y eso es relevante. Salvaguarda de derechos. Y también está diciendo, no me califiquen, no quiero informes para calificar actuaciones delictivas. Las actuaciones delictivas ya las califico yo, es mi responsabilidad, así lo dice también la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que soy el juez de instrucción en esta circunstancia. No sobrepasen sus límites. ¿De acuerdo? Y después lo del receso y de nuevo la actuación en el CECOPI. ¿Qué pasó en ese receso? ¿Qué pasó cuando hubo un fundido a negro de las personas que estaban online?
que era no solo la delegada del Gobierno y sus asesores, sino también los miembros de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que en contra de lo que dice Carlos Mazón, estuvieron desde el primer momento en la reunión del CECOP y desde las 5 de la tarde. Estuvieron online, como, por cierto, les había ofrecido la Generalitat, como siempre hace, que participasen en el CECOPI por vía telemática, porque es mucho más operativo. Y bueno, vamos a ver lo que sucede, pero insisto, yo estoy absolutamente convencido de que van a empezar a desfilar todos por ahí, todos como testigos, y son testigos de gran relevancia. Un comandante de la UME, por supuesto, va a decir lo que vio, y no va a ocultar nada ni a cambiar absolutamente nada en esta declaración como testigo. El responsable de la Guardia Civil, igual. El de la Policía Nacional, lo mismo. Podríamos dudar de algunos funcionarios, tal vez, o de algunas personas, no funcionarios, perdón, de políticos que estuvieran allí que pudieran intentar salvar a alguien. Estas personas que acabo de nombrar van a decir justa y escrupulosamente la verdad, porque con una mentira es que se juegan también su empleo y sueldo, ¿no? Van a ser fundamentales. Miguel Ángel Campos, muchísimas gracias. Un lujo siempre tenerte. Gracias. Y Joaquín, mucha atención a lo que va a pasar en Fallas. Fallas van a ser muy importantes para el futuro de Carlos Mazón. Vamos a ver qué sucede en Fallas. Si tú que eres valenciano, estamos ya. Claro, nos queda nada, 15 días. Los ánimos aquí en Valencia están muy calientes. Están absolutamente caldeados. Carlos Mazón, no ya por grupos llevados ad hoc, para que le sirven, sino por cualquier ciudadano, le abuchea allá donde está. Es el momento, además, de grandes aglomeraciones en Fallas. El presidente valenciano suele estar siempre en Fallas, en el balcón del ayuntamiento, junto a autoridades. Todos los años viene, por supuesto, el jefe de la oposición, o presidente del gobierno, si es del PP, de turno, a acompañar al presidente valenciano en estas celebraciones. Veremos si este año... Bueno, es que de hecho, Miguel Ángel se atreve a venir a Valencia a acompañar a Mazón y compartir los abucheos que se va a llevar el presidente valenciano.